¿Pudieron leer algo? ¿Pudieron ir un poco a los autores para revisar lo que habíamos estado hablando el martes? ¿Alguien pudo leer algo en los autores? ¿Encontraron en la biblioteca? Miren, en la biblioteca de la Facu y en la biblioteca del Poder Judicial de Corrientes y de Chaco y en las bibliotecas de los superiores tribunales de Corrientes y de Chaco van a encontrar toda la bibliografía. Así que eso no hay problema, van ustedes con su libreto universitario o con su DNI y lo pueden pedir, ya sea para fotocopiar o que se los presten, no hay problema con eso. Van a conseguir la bibliografía en esos lugares. Así que, pero bueno, parece que nadie pudo leer todavía. O hay alguien que haya leído algo. Silencio. Nadie lo silencio. Bueno, recomendación, chicos, no arranquen tarde, porque si arrancan tarde no les va a dar el tiempo. Parece que no, pero el contenido teórico es mucho, y si no empiezan a leer desde temprano, lo que les va a pasar es que primero se les va a hacer un cuello de botella acerca del examen, y en segundo lugar se les va a complicar entender también, porque en realidad esta materia para ustedes es nueva en todos los sentidos. Así que mi recomendación, por ahí, el diablo más sabe por viejo que por diablo, es que arranquen temprano. Porque en general pasa eso, les gana el tiempo. Bueno. Sí, nos pasaron por PDF la bibliografía. Eso vamos en el grupo que tenemos por WhatsApp, se nos pasó el de Hasta León, y ahí estamos, que en realidad tiene y va hablando de todo esto y vamos quitando las características de lo diferente de lo que venía usted hablando justamente. Bien. Sobre las normas morales, usos sociales, todo eso, ahí está también explicado el positivismo y por ahí obviamente sí, con nuestra palabra le vamos dando para entenderlo como sin salir de lo que es el vocabulario técnico de la materia que siempre hablamos, central, que siempre lo que. Pero bien, sí, bien. Ya se compartió en comunidad, o sea, en el colectivo del aula ya se compartió la bibliografía, eso. Eso, excelente, excelente, me alegra porque en realidad toda esa bibliografía nosotros también, obviamente que les vamos a ir subiendo también bibliografía a medida que vayamos avanzando en los temas, pero esa bibliografía se había compartido al centro de estudiantes para que ellos pudieran hacer el audiolibro. Hay un audiolibro también que anda circulando, la verdad, a mí me lo iban a mandar, al fin de cuentas nunca me lo mandaron, no sé cómo quedó eso, porque yo lo único que hice fue dar el material, facilitar el material y marcar en el material qué era lo relevante para el audiolibro, pero al fin de cuentas no sé cómo quedó eso. Así que sé que existe, no sé cuál es la calidad en términos de cuán completo está y cuán técnico es lo que se terminó plasmando en el audiolibro. Pero bueno, lo que se compartió el material bibliográfico, que es completo y que por ahí leyendo y al no sacarle, cada uno va sacando, entonces no se saca el contexto o uno va entendiendo y buscando su palabra. Eso es lo que fui leyendo, lo que bueno, buenísima María. Y les que digo está bueno, profe, que nos comparta por ahí la bibliografía completa, porque por ahí si al leerla todo entendemos mejor qué es lo que siempre nos pidió y no ir a cosas que por ahí sacado de contexto es como que no entendemos y quizás sabemos, pero no podemos explicar porque no lo leímos entero. Entonces, al no leerlo sacado de contexto, no sé. Eso es lo que sigue. Sí, quédense tranquilos que digamos, como dijimos el martes, acá el trabajo tiene que ser conjunto. Se les van a ir subiendo material bibliográfico, también se le van a ir subiendo PowerPoints de los distintos temas,
Y ustedes también tendrán que ir completando de buscar lo que por ahí no está, porque tampoco se les puede subir todo el material bibliográfico de absolutamente todo el programa, porque de hecho hay cosas que yo las sé porque las estudié, porque las estudio, pero que no las tengo para subir ya el material bibliográfico. Las estudié allá cuando estaba en la Facultad de Derecho y las sé porque soy abogada y toda la cuestión, pero ya no cuento con ese material, porque son libros de primer y segundo año de abogacía. Entonces, ya no los tengo, ya no cuento. Ustedes, entre lo que se les da, más las clases que tienen y que les van a ir quedando dadas, más lo que ustedes puedan ir buscando de la biblioteca, ahí es donde tienen que armar su material de estudio, ¿sí? Las clases les sirven como guías y después tienen que ir a la teoría de los libros. ¿Vamos? Así sería, me parece, la forma más completa de ir viendo los temas. Con respecto al texto de Abtalión, lo estuve viendo y qué tomamos de él. Y bueno, Silvana, tenés que, repito lo que dije hace un rato, tomar el programa, así como está, tomar los lineamientos de lo que se dice en las clases y volver al libro en base a lo que dice, a lo que te pide el programa y los lineamientos que se dieron en las clases, buscar en el libro los temas puntuales, porque tampoco es que se van a estudiar todo Abtalión, son temas puntuales que son los que pide el programa que ustedes tienen que saber para el examen, ¿sí? Así que eso es lo que tienen que hacer, ese es el trabajito que ustedes tienen que hacer. Yo me fijé en el material para el trabajo práctico, quería saber si son los primeros 2 capítulos junto a la introducción. Sí, son más o menos los primeros 2 capítulos, Carla. Yo no me acuerdo exactamente del libro Abtalión y ese no lo tengo, pero sí, son más o menos los 2 capítulos de Abtalión. Los temas están, a lo mejor no están todos juntos y así sistematizados de la misma manera el programa, pero si ustedes se ponen a mirar, van a encontrar, sí, probablemente en los 2 o 3 primeros capítulos. Sí, sí. Eso sería. Bueno, si no hay más dudas respecto del material, vamos a continuar con la teoría. Sí, sí. Hola, quiero saber si solamente el texto de Abtalión es el único que vamos a leer para la unidad 1, porque ahora no estoy encontrando el programa como para mirar si ahí está escrito algo. Les puede servir el texto de Abelardo Torré también, que los dos son autores de Introducción al Derecho. Cualquiera de los dos autores, que son autores de Introducción al Derecho, les pueden servir Abelardo Torré o Abtalión. Gracias. La unidad 1 básicamente en ellos. Puede que encuentren algo en Germán Vidar Campos, pero en realidad no. Me parece que Abtalión y Torres, que son los dos autores de Introducción al Derecho. Hola. Hola. Rocío, ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Una consulta, puede ser que en realidad tiene que ver más que nada con el formato de la entrega del trabajo. ¿Pide sí, algún tipo de una tipografía justamente particular, fuente, algo de eso? No, chicos, en eso alguien tiene abierto el micrófono y yo me escucho a mí misma. Ahí está, gracias, Rocío. No, siéntanse completamente libres en ese sentido, porque acá la idea es simplemente poder ver que ustedes entiendan el contenido, digamos, de la teoría, así que después pueden utilizar formato de cuadro, pueden utilizar formatos de gráficos, o pueden simplemente utilizar el formato de la escritura normal. En principio no hay problema. Lo que sea que utilicen va a estar bien, lo que sí del formato que utilicen debe surgir claramente lo que se les pregunta de la teoría. Así que en ese sentido no hay problema. Bueno, continuamos entonces. Habíamos quedado, lo que nos quedó colgado de la unidad 1 el otro día fue el realismo jurídico, ¿sí? Habíamos hablado del libre naturalismo, habíamos hablado del positivismo jurídico y quedó colgado el realismo jurídico. Muy bien, esta es una tercera doctrina, una tercera cosmovisión del derecho y de
la concepción del derecho, para los realistas jurídicos, el iusnaturalismo y el iuspositivismo no se contraponen, sino que por el contrario, ellos dicen, tanto el derecho natural como el derecho positivo conviven dentro de un ordenamiento jurídico. No puede haber ningún ordenamiento jurídico que no contemple el derecho natural y obviamente el derecho positivo, o también llamado derecho objetivo. Entonces, para los realistas jurídicos, el derecho es lo que los jueces dicen que es. ¿Por qué? Porque en definitiva son los jueces quienes, a través de la sentencia, terminan anclando tanto el derecho natural como el derecho positivo en los casos individuales. Entonces, en definitiva, ellos dicen el derecho termina siendo lo que los jueces en sus sentencias dicen que el derecho es. Y tanto el derecho natural como el derecho positivo conviven en el ordenamiento jurídico porque no puede haber un ordenamiento que no contemple ambos órdenes, el del derecho natural y el del derecho positivo. ¿Se entiende esto? Entonces podríamos hablar de una doctrina ecléctica. Ecléctica es aquella que junta y toma la teoría de uno y la teoría del otro y de alguna manera las unifica y hace un entramado que permite que éstas convivan conjuntamente en un mismo ordenamiento. ¿Sí? Muy bien. Estas son las tres cosmovisiones del derecho. Yo quisiera saber si hay alguien que no entendió o a quien no le quedó particularmente claro o que tiene algo que necesita manifestar respecto de estas tres doctrinas que entienden el derecho como derecho natural, derecho positivo u objetivo y realismo jurídico. Ahí Joaquín me parece que me quiere hablar. Profe, sería que es similar a la idea de los positivistas, del positivismo, o no entiendo cuál es la diferencia. Es que no hay diferencia porque el realismo jurídico lo que hace es tomar la idea del positivismo y la idea de los iusnaturalistas. Es decir, tanto la doctrina iusnaturalista como la doctrina iuspositivista encuentra un anclaje en el realismo jurídico, porque los realistas jurídicos dicen ambos temas conviven y coexisten en un mismo ordenamiento, porque no puede haber un ordenamiento jurídico que no dé lugar y que no dé acogida al derecho natural, y a su vez no puede existir el derecho natural si no hay un positivismo jurídico a través del cual ese derecho natural pueda ser ejercido. ¿Entendés, Joaquín? Entonces, ellos dicen, en cualquier ordenamiento conviven tanto el derecho natural como el derecho positivo. Porque de lo contrario no podrían existir, no pueden existir. Para los realistas jurídicos no puede existir uno sin que exista el otro. ¿Está? ¿Por qué? Reconocen los derechos que tenemos las personas por nuestra condición de tales y que son derechos naturales, subjetivos, que el Estado debe reconocer, pero a su vez dicen, estos derechos naturales no podrían ejercerse si no existiera un ordenamiento jurídico, un conjunto de normas que están vigentes y en un lugar y en un tiempo determinado, que son las que van a permitir ejercer efectivamente esos derechos naturales. ¿Entendés, Joaquín? ¿Entendés cómo se da este entramado de derechos que se correlacionan entre sí? ¿Entendés ahora cómo es? Sí, agarran una idea de la doctrina y ahí. No te entiendo, no se te escucha bien. Sí, entendí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, no sé, me parece que tu mic no anda muy bien hoy. Bueno, muy bien. Profe, Entonces, sí, una consulta, sí. me quedó colgado la clase pasada la definición de Grocio sobre el derecho natural, que había dicho que el ser humano por condición de tal tiene derechos que ya son adquiridos. ¿Cuáles son esos derechos? Se me ocurre uno fundamental, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a buscar, recibir y difundir información, el derecho a formar una familia,
el derecho a no formar una familia y andar sin cargas familiares por la vida, el derecho a trabajar, el derecho a votar. Derecho personal. Exacto. Los derechos reconocidos como derechos fundamentales del hombre y del ser humano. El derecho a disponer del propio cuerpo, el derecho a disponer de la propia sexualidad, el derecho a viajar y a no, digamos, no tener limitaciones en la posibilidad de movilizarte de un lugar a otro, salvo obviamente en circunstancias especiales como lo fue esta circunstancia de pandemia, donde realmente estaban cerradas las fronteras, inclusive estaba limitada la posibilidad de movilidad, pero bueno, porque había un interés público superior y obviamente esas limitaciones a esos derechos personalísimos pueden darse, sí, en algunos contextos extraordinarios, pero siempre con una limitación de tiempo. Eso no puede ser ilimitado. La restricción a un derecho personalísimo no puede ser ilimitada en términos de tiempo. Por ejemplo, profesora, puede ser que cuando se alargó el tema de los límites para cruzar, por ejemplo, el puente Chaco Corriente, y hay muchos trabajadores de Corriente que van al Chaco y viceversa, Sí. esto ya violaba, y por eso se elevó la demanda, creo que a la Corte. La Corte Suprema. Sí, y ahí falló a favor de que se libere el puente por un tema de que en la comunicación tanto laboral, familiar y demás, es un vínculo estrecho entre Chaco y Corrientes. Exactamente, así tal cual. Está, entonces, hay derechos fundamentales que no pueden ser violentados, que no pueden ser restringidos, o que si lo son, bajo pretexto de alguna situación extraordinaria, esa limitación tiene que tener un término de tiempo, es decir, no puede ser indefinida. Jorge, ¿está respondida la pregunta? ¿Entendés a qué se refieren los derechos naturales de los hombres? Sí, profe, gracias. Y de las mujeres, obviamente, de las personas, digamos, de los derechos naturales de las personas. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá hablamos de el derecho en su acepción amplia, hablamos de las cosmovisiones, es decir, cómo es considerado el derecho por los naturalistas, por los positivistas, por los realistas jurídicos. También hablamos de la diferenciación entre moral, derecho, regla de usos sociales. Ahora ya en la unidad 2 entramos a unos conceptos más específicos y si se quiere más de derecho puro y duro. Ahora ya entramos a la parte más, por ahí un poco más ríspida del derecho, sobre todo los primeros temas de la unidad 2. Después ya lo que le toca a la doctora Godoy es más lindo, porque cuando empezamos a hablar de derecho internacional y de las doctrinas y la Constitución, ahí ya se hace más ameno, pero bueno, esta primera parte de la unidad 2 es la explicación que pretenden dar los científicos del derecho al derecho en sí como ciencia. Fíjense lo que dice. Unidad 2 dice la norma jurídica. La norma jurídica, primero nos habla de norma, después nos habla de ordenamiento y así va desglosando ciertos conceptos que hacen al derecho como ciencia. Uno de los primeros expositores, es decir, cuando el derecho comienza a pretender erigirse en ciencia, ustedes saben que todas las ciencias tienen obviamente un objeto de estudio, tienen un método y tienen una finalidad. ¿Está? Es decir, cualquier estudio de algo que intente ser una ciencia tiene que demostrar estos tres presupuestos: que tiene un objeto de estudio, que tiene un método y que tiene una finalidad. Muy bien. ¿Cuál les parece a ustedes? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál les parece a ustedes? Si pensamos en el derecho como ciencia, ¿cuál va a ser el objeto de estudio del derecho? ¿Qué es lo que el derecho estudia?
puntualmente. A ver, ¿quién se anima a aventurarse? A mí me encanta que participen, no importa lo que digan, porque siempre hay algo de verdad en todo lo que decimos, ¿sí? Y vamos a extraer esa verdad al máximo para a partir de ahí generar el concepto. Entonces, ¿cuál Las es para leyes. ustedes el objeto? ¿Cómo, Jorge? Las leyes. Las leyes, sí, ese es uno de los objetos de estudio. ¿Qué más podemos decir? Hechos. ¿Cómo se aplican esos los hechos? Sí. ¿Eso quién me lo dijo? ¿Guadalupe o Rocío? Guadalupe. Guadalupe. Cómo se aplican también es parte del objeto de estudio. Todo esto que estamos, fíjense, leyes, aplicación de leyes. Todo eso es objeto de estudio de la ciencia jurídica. Ya vamos a ver de qué manera. A ver qué me dicen acá. Conducta, regulación de las conductas. Perfecto. Pero alguien acá yo vi y ahora me lo perdí. Joaquín me dice las normas. Me voy a quedar acá con Joaquín un rato, porque sí, efectivamente, si bien todo lo que dijeron antes es parte de una norma jurídica, cuando tenemos que anclar el concepto del objeto de estudio de la ciencia jurídica, decimos que el objeto de estudio de la ciencia jurídica son las normas jurídicas, es la norma jurídica. Este es el objeto de estudio de la ciencia jurídica. ¿Está? Y esta norma jurídica es estudiada principalmente, obviamente por muchos jurisconsultos, pero hay alguien que tiene abierto un micrófono y yo me estoy escuchando a mí. Les digo esto porque cuando me escucho a mí misma me desconcentro lo que estoy diciendo, así que esa colaboración les pido que por ahí cuando abran el micrófono después se acuerden de cerrarlo, así no acopio. El objeto de estudio de la ciencia jurídica es la norma jurídica. El principal expositor de la idea del derecho como ciencia fue un jurista vienés llamado Hans Kelsen, ¿sí? Bueno, este Hans Kelsen yo siempre lo comparo, yo siempre digo que es el Brad Pitt del derecho. ¿Por qué? Porque es el que en definitiva logró darle al derecho esta forma de ciencia. Porque él logró probar que efectivamente tiene un objeto de estudio, un método y una finalidad. Y cuando él habla del objeto de estudio de la ciencia jurídica, dice, el objeto de estudio de la ciencia jurídica es la norma jurídica. Pero para saber lo que es la norma jurídica y para saber cuál es el objeto de estudio que vamos a tener, necesitamos definir la norma jurídica. Entonces dice, la norma jurídica es, vayan anotando estas palabritas, un juicio hipotético de deber ser. ¿Okay? Un juicio hipotético de deber ser. ¿Y qué es lo que quiere decir esto que parece un trabalengua? Juicio hipotético de deber ser. Él dice, la norma jurídica es en realidad como un silogismo categórico. Si partimos de una concepción lógica, podemos pensar en una construcción de tres partes. Él dice, la norma tiene tres partes, es una construcción tripartita. Tiene un antecedente o hipótesis, un nexo y una consecuencia, ¿sí? Una hipótesis, un nexo y una consecuencia. Estas son las tres partes de la norma jurídica. ¿Cuál les parece a ustedes? A ver, yo pienso en una norma jurídica. Todos los seres tenemos derecho a buscar, recibir y difundir información. ¿Ok? La censura está prohibida por la ley. Y de existir puede ser sancionada. Ejemplo, con multa. ¿Sí? Entonces, si decimos, todos los seres tenemos
derecho a expresarnos libremente, y la censura puede ser sancionada con multa, ¿cuál les parece a ustedes en todo esto que es la hipótesis de la norma? Acuérdense. Lo primero que dijo, todos los seres, esa es la hipótesis, y sería la transgresión y la censura. Si censuramos y la consecuencia es la sanción. Fíjate lo que está diciendo. ¿La censura qué sería? Sería la transgresión, o sea, si yo censuro, transgredo la norma que, o sea, porque la hipótesis me dice todos los seres humanos tenemos que acceder o ser, bueno, eso. Y después sería, la sanción sería la multa. La sanción, pero fíjate, vamos a concentrarnos en la segunda parte de la norma. Vamos a concentrarnos en la segunda parte de la norma. La censura está prohibida. De existir censura, será penada con multa. Estoy armando una ley que no existe, no importa. Claro. Es para que ustedes entiendan. De existir censura, la misma será penada con multa. Tomemos esa sola. ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la consecuencia? La consecuencia es la multa, o sea, la sanción. Exacto. La consecuencia jurídica es la multa porque es la sanción. ¿Y cuál es la hipótesis? De existir. La censura. Sí, esa porque... es la hipótesis. Bueno, de existir censura. Exacto. Quien censurare será reprimido con pena de multa. ¿Entendés? Sí, entonces, ahí, totalmente. La hipótesis es que alguien censura. La consecuencia jurídica es que quien censura puede ser penado con multa. ¿Se entiende esto? Sí. Vamos a ponerlo en una norma más fácil de entender. Profe. Sí, decime. ¿El nexo cuál sería? El deber ser. Ahora voy a explicar eso porque es más complejo. Vamos a seguir pensando en la norma jurídica para entender bien la hipótesis y la consecuencia. El que matare a otro será sancionado con privación de la libertad. Esa es la norma más fácil de entender. ¿Es una norma jurídica, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es una norma jurídica? Sí. Sí, es una norma jurídica. El que matare a otro será sancionado con pena de privación de la libertad. Muy bien. En esa norma, ¿cuál es la hipótesis? Escríbanmela si quieren en el chat. O el que quiera, abra el micrófono. ¿Cuál es la hipótesis ahí? El matar a alguien. Exacto. El que matare a otro, pensémoslo en términos de norma jurídica, el que matare a otro es la hipótesis. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de matar a otro? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Exactamente. Entonces, el que matare a otro será o deberá ser reprimido con privación de la libertad. Muy bien. Hipótesis, consecuencia. Ahora, ¿por qué decimos de deber ser? Porque, producida la hipótesis, si yo mato a alguien, me deberían juzgar y privar de la libertad, porque esa es la sanción a matar a alguien. Ahora, yo les pregunto la segunda cosa. ¿Todas las personas que mataron a alguien están presas? No. No. ¿Todas las personas que robaron en este país están presas? No. No, exacto. Por eso decimos que es un juicio hipotético de deber ser, porque si yo mato, debería irme presa, y ahí está el nexo. El deber ser es el nexo entre el antecedente o en la hipótesis y la consecuencia jurídica. Pero la verdad es que muchas veces esa consecuencia que debería darse siempre no se da. Si yo mato a alguien y me voy escapada a cualquier país
y después la acción penal prescribe por paso del tiempo, yo habré matado, pero sin embargo no habré tenido la consecuencia jurídica de privación de la libertad. ¿Entienden por qué es un juicio de deber ser? Juicio hipotético de deber ser. Hay una hipótesis que debería tener una consecuencia jurídica, pero que no necesariamente siempre la tiene en la realidad. ¿Entienden este concepto? Es complejo de entender. Pero si no lo entienden, lo explicamos de vuelta. ¿Cómo venimos hasta acá? Se entiende bien, profe. ¿El resto Profe, qué me dice? ¿Sí? y en el caso de que no se cumpla el nexo, ¿estaría fallando la norma jurídica? De que no se cumpla la consecuencia, Julián. El Claro, nexo es el deber ser. Eso. Si no se cumple, no. Si no se cumple la consecuencia jurídica, no, la norma no falla. Mira, Julián, las leyes, aunque parezca que no, son casi perfectas. El derecho es perfecto. El derecho no tiene lagunas, no tiene huecos. El problema del derecho no es el derecho, sino quien lo aplica. ¿Sí? Quien lo dicta y quien lo aplica. Ese es el problema. La norma en sí no tiene falla. La falla está cuando la maquinaria judicial no aplica la norma como corresponde, o cuando no se investiga como corresponde, o cuando no se persigue como debiera perseguir. ¿Se entiende esto, chicos? El problema no es la norma. La norma es algo escrito, que está ahí, que puede caer en letra muerta o que puede ser letra muy viva porque se cumple como corresponde. Pero el tema es no la norma, sino quien deba aplicarla y la manera en que lo hace. ¿Se entiende esto? Pero la norma, vamos a la norma de nuevo, es ahí una oracioncita que está escrita, que según como la estudiaba Kelsen es muy linda, es perfecta, tiene 3 partes, está definida como un juicio hipotético de deber ser con 3 partes. Una hipótesis, un nexo que es el deber ser y una consecuencia jurídica. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendemos esto cómo es? ¿O hay alguien que no entienda? ¿Se entendió? Sí, profe. Se entendió. Lisandro, ¿me entendiste? Acá Lisandro me dice que sí. Bueno, Sí, 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 yo profe. voy viendo Gracias. a los que me activan el micrófono, porque el resto no los veo. Son muchos y mi computadora parece que no da para mostrarme tanta gente. Pero bueno, si estamos hasta acá, entonces seguimos. Hasta acá, ¿qué dijimos? El objeto de estudio del derecho como ciencia es la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? Anoten esto, es un juicio hipotético de deber ser. Como construcción lógica tiene 3 partes, un antecedente o hipótesis, un nexo y una consecuencia. Esta consecuencia es una atribución jurídica de una consecuencia jurídica a un acto o hipótesis. El que matare será reprimido o será sancionado con pena privativa de la libertad. ¿Sí? El que incumpliere el pago del monotributo será sancionado con multa. El que estacionare a mano izquierda será sancionado con la multa de tantos litros de combustible. ¿Está? Entonces, a una hipótesis se le atribuye una consecuencia jurídica, que en la realidad puede cumplirse como no. Por eso decimos que es un juicio hipotético de deber ser, porque debería cumplirse, pero puede que en la realidad no se cumpla. Estamos hablando de conductas humanas y las conductas humanas están regidas por el libre albedrío. Fíjense que las normas jurídicas se distinguen de las normas de las leyes de la naturaleza por el solo hecho de que las leyes de la naturaleza siempre se cumplen, no hay vuelta que darle a eso. ¿Está? Si yo me tiro del 10º piso, mi cuerpo no va a resistir el golpe y me voy a terminar muriendo. Eso es una ley natural, ¿está? No es una norma jurídica. Salvo que el medio me vaya chocando con algún toldo, con alguna cosa que frene y así todo, no creo que suceda. ¿Está? Si yo voy en un avión y el avión explota, yo no voy a sobrevivir, porque eso está regido por leyes naturales. Esas son leyes de ser, no como las normas jurídicas que son de deber ser. Debería producirse la consecuencia jurídica, pero puede que no se produzca. ¿Estamos hasta acá? Por ejemplo, falla Sí, profe.
no es que falla, pero debería, por ejemplo, nosotros tenemos entendido que una ley que un político determinado o sea, tiene causa jurídica, tiene causas judiciales y debería no postularse o debería no estar en una banca representándonos, debería. Ahí sería el nexo y sin embargo... Pero ojo, no se confundan el juicio hipotético normativo de deber ser con un deber moral, María, porque si vos tuvieras una ley, ojo con eso, ojo con eso. Acá estamos hablando de ley, de norma que existe y que está escrita y que es palpable. Una cosa es, si yo tuviera causas penales, por una cuestión moral, debería no postularme a cargo. Pero, si no hay una ley que me lo impida, yo me puedo postular tranquilamente. ¿Se entiende esto? No confundan el deber ser de la norma jurídica con el deber moral, porque son cosas diferentes. Pero ahora, si hay temas sin resolver judicialmente, ¿tiene todavía la connotación moral? Pregunto eso, porque... pero es que no confundamos, porque acá estamos hablando de normas jurídicas, no de normas morales. Ojo, porque ustedes ya vieron la diferencia entre moral y derecho. Esto no es un tema moral, es un tema de ciencia jurídica. Estamos hablando de la norma jurídica como objeto de estudio del derecho como ciencia. No estamos hablando de la moral. Estamos hablando de una construcción jurídico-científica, que es la norma jurídica. Pensá en una ley, no pienses en una cuestión moral. Pensá en una ley. Acá estamos hablando de leyes, de normas, ¿sí? No de una cuestión moral. Contundentemente. Ahora, si hay una norma que diga, si hubiera una ley que establece todas aquellas personas que están siendo investigadas penalmente no podrán presentarse a cargos electivos, ahí sí hay una ley, hay una norma, no tiene que ver con la moral, ya es una cuestión de derecho, ya es una cuestión científica. ¿Se entiende esto? Pero no confundamos el deber ser en términos morales con la norma. Acá estamos hablando de la norma jurídica, no de la norma moral. ¿Sí? Entonces, una estructura lógica que tiene un antecedente o hipótesis, un nexo y una consecuencia jurídica. Norma, no leyes morales. ¿Entendieron esta diferencia, chicos? Porque es muy importante que lo entiendan. Sí, ¿Se entiende? Que algo moral seguramente, vos, como usted decía, una cosa es si existe una investigación sobre un político determinado y eso está plasmado en una ley donde se dice que no podría representar. Yo claramente estoy desviando el tema solo por una cuestión de saber si existe no estás desviando el tema, es de lo más común cuando se estudian las partes de la norma jurídica y decimos juicio hipotético, deber ser, lo primero que todos pensamos, me pasó a mí cuando era estudiante también, y me llevó muchos años entender que no era así. Les soy honesta, me llevó muchos años entender que no era así. Cuando decimos juicio hipotético, deber ser, pareciera que nos estamos refiriendo a lo que debiera ser jurídica, moral o éticamente. No. Nos estamos refiriendo a deber ser en términos de consecuencia jurídica, ¿sí? De que a la hipótesis que se cumplió se le debería atribuir la consecuencia jurídica. Simplemente de eso estamos hablando, no de una cuestión moral. Bueno, y nos dice Hans Kelsen, la norma jurídica, seguimos pensando en la norma como estructura, la norma jurídica completa tiene dos partes, dice Kelsen, tiene dos partes, una norma primaria y una norma secundaria. Fíjense, acá volvemos a un tema que hablamos al principio. Yo voy a inventar una norma jurídica, como si fuera una norma jurídica que está en un ordenamiento, y a ver, quiero que me digan ustedes cuál piensan ustedes que es la primaria y cuál es la secundaria.
para Hans Kelsen. Quien vendiere un automóvil tiene la obligación de entregarlo a su comprador una vez pagado el precio. Norma jurídica. Esta es una parte de la norma jurídica. Acá va la otra parte de la norma jurídica. Quien no entregare el auto habiendo comprado el precio, cometerá el delito de estelionato y será sancionado con pena privativa de la libertad. ¿Cuál consideran ustedes que puede considerarse de estas dos normas? La repito, quien vende un auto y ha cobrado el precio tiene la obligación de entregarlo. Quien habiendo cobrado el precio no entregó el auto será pasible de sanción privativa de la libertad. Dos normas. Estas dos configuran una norma completa. De estas dos normas, ¿cuáles creen ustedes que es la primaria y cuál es la secundaria? A ver, alguien que no haya hablado hasta ahora. Espera, María, quiero escuchar una vocecita que hasta ahora no haya escuchado. A ver, ¿cuál es la norma primaria y cuál es la norma secundaria? Ailén Zorrilla, ¿tenés micrófono, Ailén? O por lo menos contestame en el chat. ¿Cuál crees que es la primaria y cuál es la secundaria? ¿Me escuchás, Ailén? ¿O abandonás la conversación? Bueno, ¿alguien se anima a contestar cuál es la primaria y cuál es la secundaria de quienes no hayan hablado hasta ahora? Ah, chicos, no los estoy evaluando, es para ponernos a pensar nomás. Jazmín escribió, pero a ver, que dé la cara, Jazmín. Pero no veo lo que escribió. Ah, están acá escribiendo, yo no veo de existir censura. Escribieron un montón. A ver, Jazmín, no sé qué. Se me viene a la mente el caso conductor de una legítima defensa, no. Si no, leo, doctora, porque... No. A ver. No tenemos público. Profe. Acá. ¿Quién habla? Lucía. Sí, me ofrezco a hablar. A ver, Lucía, a ver, una valiente. Para mí la primera parte de lo que usted dijo hace referencia a la norma primaria, porque es justamente en lo que consiste la norma como tal, y la segunda vendría a ser la consecuencia de no cumplirla, o yo creo de esa manera, no sé. Bueno, está bien. ¿Alguien más que piense distinto? ¿Qué me decía? La segunda sería la norma primaria porque involucra la privación de la libertad. Ah, Guillermo Machuca dice, la segunda sería la norma primaria porque involucra la privación de la libertad. Y por ahí va la cuestión. La primaria sería la entrega del vehículo, dice Janina. Kelsen habla que la primaria se trata de una sanción. Exactamente, Iris. Mirá, Ailén ahí se conectó. A ver, Ailén. Profe, sí, disculpe, no sé por qué no me andaba el micrófono. Sí, yo pienso lo mismo, que la primaria sería cuando se le da una multa a la persona que no cumple. O sea que para vos, la norma primaria es la norma que contiene la sanción por no haber cumplido la conducta legítima, digamos. ¿Así es? Sí. Ajá. Y la que contiene la conducta legítima vendría a ser la norma secundaria. ¿Así es? Sí, eso es lo que me parece. Exacto, y te parece bien. Kelsen estaría chocho con vos porque efectivamente así es. Ah, paren que paren, que se me está muriendo mi compu. Esperen. Efectivamente así es. Kelsen dice, la norma jurídica completa está compuesta por una norma primaria y una norma secundaria. Para Kelsen, la norma primaria es la norma que contiene la sanción. Es decir, la norma que contiene la conducta lícita es la obviedad, ¿entienden? Es lo que es lo que contiene en sí la conducta que se sabe que tiene que realizarse. Entonces, esa conducta lícita no es lo principal, porque esa conducta lícita ya está implícita en cómo debemos actuar. Lo principal es aquella norma que establece la sanción. Entonces,
al revés de lo que todos podríamos pensar, la norma primaria es la norma que establece la sanción y la norma secundaria es la que establece la conducta lícita. Porque de por sí esa conducta lícita ya está implícita en aquella norma que contiene la sanción. ¿Entienden esto? Es medio trabalengua de entender. Pero ustedes lo que tienen que saber es, la norma primaria es la que contiene la sanción, mientras que la norma secundaria, para Kelsen, es la que contiene la conducta lícita. Un segundo. Bueno, ahí está. Estamos hasta acá. Norma primaria contiene la sanción, norma secundaria contiene la conducta lícita. La segunda sería la norma primaria porque involucra la privación de la libertad, está bien. La primera norma es la primaria. No, Belén, la primera norma es la que viene. Acuérdense, piensen en que Kelsen parece un poco da vuelta en las ideas. Para él, la norma primaria es la que contiene la sanción y la norma secundaria es la que contiene la conducta lícita. Para él la norma secundaria es como una obviedad. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer y eso está implícito en la norma que en definitiva contiene la sanción, que para él es la importante. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay algo que quieran preguntar? Julián Ramírez me dice, ¿la conducta lícita sería el hecho? Exacto, Julián. La conducta lícita es lo que tenemos que hacer, ¿tá? Esa es la conducta lícita, lo correcto, lo que hay que hacer, lo que está dentro de la norma, de la normativa vigente. Esa es la conducta lícita. Bueno, ¿estamos, Julián? ¿Entendés ahí? ¿Entendiste la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces seguimos avanzando con el ordenamiento jurídico. Esto es más ameno y es menos ríspido que lo que estuvimos viendo hasta acá, que parece escalar el Himalaya en Havaianas y en bikini. Pero no es tan así. Cuando vayan a leer Aftalión se van a dar cuenta que no es tan complejo de entender. El ordenamiento jurídico, dice, el ordenamiento jurídico es nuestro próximo tema. ¿Alguien tiene una idea? Y sí, Alex, ¿vos te imaginás lo que sería escalar el Himalaya con Havaianas y en Maya? No me quiero, siempre lo pienso, cuando tengo algo muy difícil que pensar, pienso en que es así. Sí, copado escalar el Himalaya. ¿Tenemos algún alpinista acá en este grupo? ¿Hay alguien que sea alpinista? Alex, vos las Havaianas, Alex, ya las tenés, no sé si sos alpinista, pero ya arrancaste por las ojotas. Parece que no se nos ven los pies. Muy brazuca nomás, dice. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a algo más amistoso, ¿eh? Vamos al ordenamiento jurídico. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un ordenamiento jurídico? A ver, mis escritores acá. Conjunto de normas. Sí, ¿qué más? Conjunto de normas como leyes, sí, las leyes son normas. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana, ordenamiento de los derechos, de los deberes y de otras cuestiones, Silvana, sí. Jerarquización de las normas. Exacto. Mire lo que está diciendo acá. Estructura de cómo ordenan las normas, muy bien. Pirámide por la cual se rige la importancia de las leyes también es parte del concepto. Cómo se jerarquiza la Constitución, leyes, código. Exactamente. Sistematización. Exactamente. El ordenamiento jurídico da sentido al derecho de un país, exacto. El ordenamiento jurídico da sentido a las normas que rigen la vida en un lugar, en un tiempo determinado. Conjunto, y finalmente Felicita me dice, conjunto de normas que regulan la conducta en un tiempo y lugar determinado. Eso es exactamente la definición de derecho y también una parte de la definición del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas ordenadas, sistematizadas y jerarquizadas que son válidas en un lugar y en un tiempo determinado. Pero cuando hacemos referencia al ordenamiento, en realidad estamos hablando es de esto,
de la sistematización, de la jerarquización, del ordenamiento, del orden que siguen las leyes. ¿Por qué? Porque miren, en cada país hay un cúmulo tremendo de leyes, ¿sí? Entonces, si estas leyes se contradijeran o estuvieran creadas por cualquiera, en cualquier lugar y de cualquier manera, esto sería una cosa de loco y no sabríamos qué tenemos que cumplir, cuándo tenemos que cumplir y cómo lo tenemos que cumplir. Bueno, el ordenamiento sirve para poder, justamente como su nombre lo indica, ordenar todas estas normas, leyes, sentencias, reglamentos, tratados internacionales que conforman el derecho objetivo, el derecho positivo de un país. Y entonces, es el conjunto de normas ordenado, sistematizado y jerarquizado que están vigentes en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué es lo fundamental del ordenamiento jurídico? Que las normas en él se relacionan entre sí de manera tal que están en coordinación y en subordinación. Las normas se relacionan por coordinación cuando tienen la misma jerarquía y se coordinan porque tienen un contenido que es coherente entre sí. Están relacionadas por subordinación cuando hay normas de inferior jerarquía que derivan su validez de normas de superior jerarquía. Por eso hablamos de subordinación, porque las normas inferiores están subordinadas a las normas de superior jerarquía porque las tienen que respetar en cuanto a contenido y forma de creación. Y además, porque tenemos lo que llamamos las relaciones de fundamentación de las normas. Relaciones de fundamentación formal y relaciones de fundamentación material. Siempre estamos hablando de interrelaciones de las normas entre sí, de todas aquellas normas que conforman un mismo ordenamiento. ¿Cómo se representa al ordenamiento jurídico? Se representa como una pirámide, que puede ser algunos dicen es una pirámide común, otros dicen es una pirámide invertida. Para no hacernos tanta complicación, vamos a pensar el ordenamiento jurídico como si fuera una pirámide común, ¿sí? Así. Arriba de todo, como normas de superior jerarquía dentro del ordenamiento, las más importantes dentro del ordenamiento jurídico argentino son la Constitución Nacional y en la misma jerarquía, es decir, coordinadas a la Constitución porque tienen la misma jerarquía, los tratados internacionales de derechos humanos, no cualquier tratado internacional, solamente aquellos que son de materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, dentro del ordenamiento jurídico argentino, que lo representamos con una pirámide, arriba de todo están, arriba de todo, y en la misma jerarquía, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Muy bien, por debajo de eso tenemos los tratados internacionales que no son de materia de derechos humanos y los concordatos con la Santa Sede del Vaticano. ¿Sí? Es decir, el Vaticano es un microestado, es como un país, tiene sus propias leyes, tiene su propio gobierno, tiene su propia moneda y tiene su propio territorio. Es como un estado soberano, es como cualquier país. Por eso decimos, cualquier otro tratado internacional que no sea en materia de derechos humanos y cualquier tratado o concordato con la Santa Sede, que es considerado como un país porque tiene su soberanía, están por debajo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Luego tenemos las leyes federales y leyes nacionales, después tenemos los decretos y reglamentos nacionales y federales, después tenemos las constituciones provinciales, y después tenemos las leyes provinciales, los decretos provinciales, las ordenanzas municipales, y al final de todo, como última, digamos como en el último estrato de la pirámide, la llamada ley individual, que es la sentencia judicial.
¿Por qué le decimos ley individual a la sentencia judicial? Porque lo que hace es bajar la ley general a un caso particular que se discutió en la justicia entre dos o más partes. Por eso decimos es la ley individual, porque es la ley aplicada ya al caso individual a dos o más personas, sean estas físicas o jurídicas. Entonces, ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas ordenadas, jerarquizadas y sistematizadas que están vigentes en un lugar y en un tiempo determinado. Se representa como si fuera una pirámide. ¿Por qué decimos una pirámide? Porque esa pirámide tiene escalones. ¿Qué representan esos escalones? La jerarquía que esas normas tienen dentro del ordenamiento. Las dos de mayor jerarquía dentro del ordenamiento argentino son Constitución Nacional, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. A esas le siguen los demás tratados internacionales que no sean de materia de derechos humanos y concordatos con la Santa Sede. Luego de eso tenemos las leyes federales y nacionales, después de eso tenemos ordenanzas, decretos y reglamentos nacionales, luego vienen las constituciones provinciales, luego las leyes provinciales, luego los decretos provinciales y reglamentos, después las ordenanzas y al final de todo la sentencia de cualquier ordenamiento, de cualquier organismo judicial, que es la ley individual. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende qué es el ordenamiento? Lo que entiende el ordenamiento justamente es esto: poder poner un orden a todas las leyes que están dando vuelta por ahí dentro de un país. ¿Está? Ordenarlas, jerarquizarlas, sistematizarlas, para que al momento de cumplir sepamos cuál es la que tenemos que cumplir y cuál es la que está por encima de la anterior y a la cual ésta se subordina tanto en cuanto al contenido como en cuanto a su creación. Entonces, con esta idea de orden, con esta idea de jerarquización, vamos a volver a la relación que existe entre todas estas normas que forman parte de esta pirámide que explicamos antes. ¿Cómo se relacionan estas normas que forman parte de la pirámide entre sí? Para que nosotros podamos decir, claro, esta ley es válida y tiene que cumplirse. ¿Cómo sabemos que una ley es válida? Sabemos que una ley es válida en la medida en que pueda ajustarse a las relaciones de fundamentación de las normas. Las relaciones de fundamentación de las normas tienen dos sentidos. Pueden ser de fundamentación formal o pueden ser de fundamentación material. Cuando nosotros hablamos de la relación de fundamentación, lo que decimos es, estamos hablando de la validez de una norma. ¿Cuándo sabemos que una norma es válida dentro del ordenamiento jurídico desde el punto de vista de la fundamentación formal? Para que una ley sea válida formalmente o desde el punto de vista de la fundamentación formal, tiene que haber sido creada por el organismo competente, que es el que establece la Constitución Nacional, y según el procedimiento para la creación de las normas, que también establece la Constitución Nacional. Entonces, para que una norma sea válida, desde el punto de vista formal, tiene que haber sido creada por el Poder Legislativo, porque así lo establece la Constitución, según el procedimiento que la Constitución Nacional establece para la creación de la norma. Entonces, fíjense cómo la principal ley de la nación, que es la Constitución Nacional, establece quién y cómo tiene que crear las demás normas que son subsiguientes y son inferiores a la Constitución o a los tratados internacionales de derechos. Esta es la fundamentación formal. Para que una ley de inferior jerarquía sea válida, tiene que haber sido creada por el organismo competente y conforme el procedimiento específico que establece la Constitución para su creación. A esto nos referimos con la fundamentación formal de la norma. Formal porque tiene que ver con el modo de creación de la ley. ¿Sí? Entonces, una ley
para ser válida desde el punto de vista formal, tiene que haber sido creada como lo establece la Constitución, por el órgano competente que es el Poder Legislativo y a través del procedimiento establecido para ello en la Constitución. ¿Sí? Procedimiento de creación de las leyes. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la fundamentación formal de una ley, material ya dijimos que es la fundamentación formal. Cuando hablamos de la fundamentación material, es decir, para que una ley sea válida desde el punto de vista material, su contenido, es decir, lo que dice la ley, tiene que estar acorde al contenido de las normas de superior jerarquía. ¿Cuáles son las normas de superior jerarquía? La Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Para que una ley de inferior jerarquía sea válida desde el punto de vista material, tiene que respetar en cuanto a su contenido, el contenido de la Constitución. Ejemplo de esto. La Constitución en su artículo 17 dice claramente que la propiedad privada es inviolable. ¿Ok? Esto lo dice la Constitución. Entonces, si esto dice la Constitución, mañana no puede el gobernador de la provincia o el presidente de la nación firmar un decreto que diga que a partir del 30 de marzo cualquier vivienda de cualquier ciudadano puede ser utilizada por el Estado para armar un hospital modular para pacientes de COVID positivo. ¿Por qué no puede decir esto un decreto, un reglamento o una ley? Porque este contenido sería violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional, porque se imaginan ustedes si el Coqui o Valdés viene mañana y me dice, mire, profesora Sesmero, nosotros acá venimos con el cerrajero, vamos a entrar a su casa y vamos a armar en su living un hospital modular para pacientes COVID. Claro que no lo pueden hacer a eso. Por supuesto que no pueden dictar un decreto que diga semejante cosa, porque el contenido de la norma estaría siendo violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que es una norma superior a cualquier decreto provincial o a cualquier reglamento de un poder ejecutivo provincial o nacional. Profe, ¿qué pasa con la ley del aborto legal y el pacto de San José de Costa Rica? Ay, Diego, pero podemos hablar 5 años. Especificame la pregunta, ¿qué es exactamente lo que me querés decir ahí? ¿Cuál es la pregunta concreta del aborto en relación al pacto de San José de Costa Rica? Seguramente porque no pasa por la Constitución, por el derecho de la vida. ¿Qué me decís, Yasmina, que no pasa por la Constitución? O sea, que es contrario a la... Claro, lo del aborto legal, el derecho a la vida, eso seguramente lo que le está queriendo preguntar. Ajá, a ver, claro, me dice Diego. Ustedes lo que dicen es que encuentran, está bien, ustedes lo que dicen es que encuentran ahí una contraposición material en cuanto al contenido de la norma jurídica y el contenido de la Constitución Nacional. Eso es la protección de la vida de la concepción. Muy bien. Bien, bien. Acá está lindo y es muy técnica. Me encanta porque es obvio que están entendiendo de lo que estamos hablando, porque ya están preguntando algo complejo sobre algo que para ustedes ya parece haber sido un concepto entendido. Así que me encanta la pregunta. Miren, a veces, por eso acá yo intento darle ejemplos burdos para que ustedes puedan entender rápidamente de lo que estamos hablando. A veces no es tan fácil de determinar una contradicción material, una contradicción en la fundamentación material de las normas. Más allá de opiniones personales, acá voy a estar hablando de algo bien técnico, chicos, no se lo tomen personal, porque yo acá no milito ninguna causa ni para un lado ni para el otro. Como buena científica del derecho considero que hay situaciones de hecho que necesitan contemplación, ya sea para un lado o para el otro, y que las resoluciones van a depender siempre de las cuestiones fácticas de cada situación, que a veces son muy extraordinarias y muy particulares, y que por lo tanto a veces
no admiten un principio general paraguas aplicable a todos los casos. Y claramente me parece que el del aborto es uno de esos ejemplos complejos. Y justamente por eso a veces no es tan sencillo encontrar una contradicción material en el contenido de las normas. Hablando de lo puramente técnico, la Constitución de la Nación Argentina, si bien habla del derecho a la vida, no habla de la protección de la vida desde la concepción. Eso más bien lo dice el Código Civil de la Nación, ¿sí? Es decir, la Constitución protege a las personas, protege a los derechos, protege el ejercicio de los derechos, pero en ningún lugar hace una disquisición concreta respecto a desde cuándo se considera que hay vida humana. Eso más bien lo dice el Código Civil. Y también les diría que el nuevo Código Civil tampoco hace una apreciación tan categórica como sí lo hacía el Código Civil derogado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, no está tan clara la contraposición en cuanto a contenido de la norma, ¿sí? A su vez, hay que pensar que existen en las leyes cuestiones generales, pero también excepciones, ¿sí? La ley, esta mal llamada ley del aborto, porque no es una ley del aborto, es más bien una ley que contempla situaciones en las que es admitida la interrupción del embarazo, sin que ello implique un delito penal, que en realidad es la cuestión concreta. Porque la cuestión que se debatía es, la mujer antes en el Código Penal, que fue en la prescripción del Código Penal ya derogada, cometía un delito si interrumpía el embarazo, cometía un delito y podía ir presa por eso, digamos. De hecho, había muchos casos donde estaba permitido porque eran excepciones contempladas por la norma y que sin embargo los médicos hacían caso omiso porque como tenían miedo de ser cómplices de un delito penal, por ejemplo, había mujeres enfermas de cáncer que ya tenían otros hijos y que en la progresión exponencial de las células en el embarazo también exponencialmente crecía el cáncer y se sabía que era lo más probable era que la mujer muriera antes de que pudiera dar a luz y eso estaba contemplado como una excepción al delito y sin embargo los médicos de todas maneras no practicaban la interrupción del embarazo porque consideraban que podían estar ellos coadyuvando en un delito. Bueno, entonces, mujeres con embarazos ectópicos a las que exactamente no se les permitía interrumpir el embarazo, exactamente, o cuestiones de embarazos de fetos que no tenían formaciones, por ejemplo, del cerebro, que eventualmente iba a llevar a que el feto naciera y muriera a las horas, y así todos los médicos no interrumpían el embarazo. Por eso les digo, no hay que hablar de la ley del aborto como ley del aborto, porque no es que la ley dice, les permitimos a las mujeres que aborten, como quieran, cuando quieran, no se trata de eso. Se trata más bien de despenalizar una conducta que estaba penalizada y que actualmente, bajo las excepciones admitidas por la ley, admite que esas interrupciones sean hechas de manera segura y gratuita, pero que de ninguna manera están promoviendo la acción de abortar. Hay que entender esto. Estamos hablando de derecho como ciencia y esto hace al derecho como ciencia, ¿sí? Entonces, no hay, me parece a mí, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, pero se habla de legalización, no despenalización, son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas. La despenalización es un concepto y legalización está mal dicho. En realidad lo que se hizo fue despenalizar. Y admitir, en realidad, admitir ya no, porque ya estaba admitido como excepción, solo que no estaba visibilizado y por eso mismo los médicos no querían arriesgarse a hacerlo. Entonces, bajo esas condiciones,
había mujeres que quedaban desprotegidas porque su salud estaba en tela de juicio, porque su vida estaba en tela de juicio, y ahí está la cuestión. Pero por eso les digo, así planteada la cosa no es, bajo ningún concepto, tan fácil de admitir que hay una contrariedad material. Para algunos jueces las hay, y de hecho han dado medidas cautelares, pero eso es materia de una discusión un poco más amplia y que necesita más material de discusión. Pero de nuevo, los jueces son personas, también tienen sus íntimas convicciones y tienen derecho a tenerlas, y a partir de esas íntimas convicciones, de alguna manera interpretan la ley para un lado o para el otro. ¿Está? Así que bueno, esa es la cuestión. Profe, Entonces, también hay un acompañamiento de parte del Estado, también hay un acompañamiento a esta ley de la despenalización con la ley del 1000 días, que es más bien para fortalecer a aquellas madres que están en situación vulnerable y quieran ser mamás, que era una de las razones que se supone que en muchos casos... Sí, bueno, pero está bien, te agradezco por el aporte, pero no es, eso ya es entrar en algo que no es materia de la relación de fundamentación material, que es de lo que estamos hablando, y a partir de la cual sale el ejemplo, que es un ejemplo muy interesante para tener en cuenta cómo esa fundamentación material, que a veces parece muy sencilla de entender, en la realidad puede ser más compleja, ¿sí? Y puede dar lugar a interpretaciones diversas, porque realmente el derecho puede ser muy amplio y puede ser interpretado de diferentes maneras. Recuerden que los jueces en definitiva son seres humanos, ¿sí? Que tienen su forma de interpretar el derecho también. Pero, por eso les di el ejemplo bien burdo de la violación a la propiedad privada. Simplemente para que ustedes entendieran el concepto de fundamentación material, ¿sí? Y claramente lo entendieron porque a partir de esto están ustedes pensando en ejemplos más complejos, lo cual me gusta un montón. O sea, la conducta... Muy bien, entonces... ¿Cómo? La conducta es lo que se despenalizó, o sea, a lo material. Sí. Claro, es una ley que en este momento nos va a hacer perder toda la clase, no perder, pero utilizar toda la clase en una discusión que estaría bueno tenerla, pero en otro contexto, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Así podemos avanzar. Buenas tardes. Necesito Sí, su ayuda. adelante. Me llamo Karina Di Benedetto, y la clase anterior yo me perdí, o sea, la clase de inauguración, la parte teórica, porque actualmente no tengo celular, voy a conseguir el lunes, y no sé por dónde pasan estos enlaces de las clases, porque me pierdo y llegué tarde y le pido disculpas por llegar tarde a su clase. Me parece que los compañeros la están grabando, la clase. No sé, ¿se está grabando la clase? ¿Alguien está grabando esta clase? La clase pasada quedaron creo que 2 personas o una por lo menos en grabar. No sé si está presente y si está grabando esta clase. ¿Alguien está grabando? Acá Manuel Godier pasa un drive que es el que parece que tiene la clase anterior. Karen, si estás en si mirás el chat, vas a ver que estuvieron pasando. Emiliano graba y sube, dice Jorge. Millones de gracias, de verdad, millones de gracias. Ay, Karen, en el grupo de WhatsApp también. Sí. A ese deberías incorporarte también, entonces vas teniendo todo el material y las clases grabadas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a alguien no le quedó claro el ordenamiento jurídico y las relaciones de fundamentación formal y material? ¿O podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? Les prometo que algún día vamos a hacer un conversatorio de estos otros temas re interesantes para hablar también. Bueno.
Lo de lo material, la fundamentación material, Silvana, concepto, la fundamentación. Sí, la fundamentación material se refiere a que para que una norma de inferior jerarquía dentro del ordenamiento jurídico sea válida, tiene que respetar en cuanto a su contenido a las normas de superior jerarquía. Entonces, si la Constitución establece la inviolabilidad de la propiedad privada, un decreto o reglamento o una ley no pueden establecer algo contrario a ese principio. Por ejemplo, no pueden decir que las casas, que los hogares de los ciudadanos mañana se van a convertir en hospitales modulares para COVID positivos, porque eso implicaría una violación al derecho de la propiedad privada. ¿Se entiende? Y ahí habría un conflicto en cuanto al contenido de la norma, que al ser de inferior jerarquía y tener un contenido que no es coherente con las normas de superior jerarquía, puede ser decretada inconstitucional. ¿Se entiende? Este contenido de la norma que no respeta el contenido de las normas superiores genera que esa norma pueda ser declarada como inválida o inconstitucional. ¿Entendiste ahora, Julián? ¿Entendiste, Julián? Sí. Puso, bueno, respondió que sí. Bueno, ahí está. Entonces, una pregunta antes de seguir. ¿Esta fundamentación material se aplica a cualquiera de las que están en las pirámides? O sea, por ejemplo, los decretos nacionales con respecto a las leyes nacionales. Exactamente, Jorge. Fíjate que cuando se está discutiendo una ley, por caso la ley de despenalización del aborto, cuando esa ley se discutió, había gente que decía, bueno, y hay gente que considera que esa ley es inconstitucional. ¿Por qué se habla de inconstitucionalidad? Porque siempre se piensa todas las leyes de inferior jerarquía y el contenido de todas las leyes de inferior jerarquía en relación al contenido de la Constitución o en relación al contenido de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Estas son las normas superiores y a partir de estas normas deben dictarse las demás normas. Y para ser válidas estas otras normas que conforman el ordenamiento jurídico, tienen que respetar la validez formal y la validez material. La validez formal porque tienen que haber sido dictadas por el órgano competente a través del procedimiento que establece la Constitución para la creación de las normas, y en cuanto a lo material, porque tienen que respetar y ser coherentes en su contenido en relación al contenido de las normas de superior jerarquía. ¿Sí? Entonces, todas las normas se piensan en relación a estas normas de superior jerarquía. La validez de todo el ordenamiento va a depender de que sea coherente con las normas de superior jerarquía. Si no lo son, pueden ser declaradas inconstitucionales y en cuyo caso no se van a aplicar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, muy bien. El derecho subjetivo y objetivo. Hablamos de norma jurídica, hablamos de ordenamiento jurídico, ahora vamos a hablar de derecho subjetivo y objetivo. ¿Qué son estos conceptos de derecho objetivo y subjetivo? Derecho objetivo es el mismo concepto que el derecho positivo o que el ordenamiento jurídico. El derecho objetivo es un conjunto de normas que son generales, coercibles, obligatorias, y que están vigentes en un lugar y en un tiempo determinado. Esto es el derecho objetivo. Es el ordenamiento jurídico, es el derecho positivo vigente. ¿Está? Ahora, el derecho subjetivo tiene dos acepciones, o dos conceptos. Un concepto amplio y un concepto restringido. Si nosotros decimos que el derecho objetivo es todo el ordenamiento jurídico y todas las normas jurídicas que conforman un ordenamiento, decimos que el derecho subjetivo es ese ordenamiento o esas normas bajada y anclada en las relaciones intersubjetivas, en las relaciones individuales intersubjetivas, de persona a persona, de persona a estado, de estados entre sí. Es decir, es la conducta regulada por ese ordenamiento objetivo. Cuando nosotros bajamos y anclamos ese ordenamiento objetivo a las relaciones individuales, ya estamos hablando del derecho subjetivo.
derecho objetivo aplicado a la conducta. ¿Está? Esta es la acepción amplia del derecho subjetivo. Pero después tenemos una acepción o un concepto más restringido del derecho subjetivo, que es: el derecho subjetivo es una facultad jurídica. Por caso, el derecho a votar, el derecho a expresarse libremente, el derecho a buscar, recibir y difundir información, el derecho de rectificación o de respuesta, el derecho a tener un trabajo digno y a tener vacaciones pagas. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de una facultad jurídica individual, un derecho que yo tengo a hacer algo, a ejercer una facultad, estamos hablando de un derecho subjetivo también. Entonces, derecho objetivo, conjunto de normas; derecho subjetivo, norma aplicada a la relación individual como un concepto, y como un segundo concepto, el derecho subjetivo puede considerarse como una facultad jurídica de hacer o no hacer. ¿Se entiende esto? Muy bien. Entonces, ya hablamos de normas jurídicas. ¿Por qué el programa nos lleva al concepto de ley? Si ya venimos hablando de normas jurídicas, ¿por qué ahora el programa nos dice la ley? ¿Cuál será la diferencia entre una norma jurídica y una ley? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Tienen idea cuál es la diferencia? Fernando Ponce, sí, es una facultad. Es una facultad. Lo que es una facultad, Fernando, es el derecho subjetivo. ¿Está? A diferencia del derecho objetivo, que es un conjunto de normas. Derecho subjetivo puede ser una facultad o puede ser derecho objetivo aplicado a una relación jurídica individual. Diego Navarro me dice, la norma jurídica no siempre es una ley. Exactamente, Diego. ¿Te animás a explicar por qué? ¿Te animás a explicar por qué la norma no es una ley? Ah, activo el mic, dale, activa el mic. Nos están abandonando ahora. Es la hora del abandono. 5:30. ¿Cómo está, profe? Sí, no, Hola, Diego. Es a partir de lo que decía, que depende de quién se tiene que cumplir, digamos, el paso de quién impone la norma, digamos, de quién la define, que es, por un lado, la persona, el organismo competente, si es el Congreso o no. Esto sería la ley, digamos, pero una norma jurídica también, entiendo, la puede definir, por ejemplo, el presidente a través de un decreto, pero no siempre es, por esto, una ley, digamos. Disculpe los ruidos de fondo. No hay problema con los ruidos. En realidad es otra la diferencia entre ley y norma jurídica. La norma jurídica es un concepto más amplio que el concepto de ley. La diferencia está en que la ley es una norma jurídica manifestada por medio de la palabra y dictada por el órgano competente. ¿Está? ¿Cómo es esto entonces? ¿Cuál es la diferencia con norma jurídica? La norma jurídica no es una regla de conducta general, obligatoria y coercible, igual que la ley, pero a diferencia de la ley, puede estar escrita o no. Porque, por ejemplo, hay normas jurídicas que se establecen a través de la costumbre, y eso es lo que llamamos el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre. Fíjense que el derecho comercial, por ejemplo, se crea y se genera más que nada a través de costumbres comerciales, que una vez que son tan repetitivas y tan repetitivas y tan repetitivas y se cumplen con tanta efusividad y están tan arraigadas en la costumbre comercial
que terminan haciéndose una norma jurídica. Pero muchas veces esas normas no están escritas y sin embargo son igualmente obligatorias, igualmente coercibles. El derecho puede ser consuetudinario. Perdón, puede ser el caso, como decía hoy, que cuando se hace la venta, cuando se pacta la venta, el vendedor tiene la obligación de poner, digamos, ya a disposición. Entregar lo vendido. Claro. Exactamente, exactamente. En el comercio eso fue siempre una norma que surgió de la costumbre comercial. Y después esa costumbre comercial se hizo tan obligatoria y se hizo tan posible de ser cumplida por la fuerza, que termina siendo una norma jurídica, tiene la fuerza de norma jurídica. ¿Por qué es una norma? Porque es una conducta general, es obligatoria y es coercible. Pero a todas estas características que también tiene la ley, se le agrega el hecho de que la ley es manifestada por la palabra y dictada por el organismo competente. Es decir, es escrita y es dictada por el legislador. Esto distingue a la ley de las demás normas jurídicas. ¿Se entiende? Esto es la ley, que también es una norma jurídica, pero que además tiene una característica extra, que es que está escrita porque fue manifestada por la palabra y además fue dictada por el órgano competente. Esta es la diferencia de la ley respecto de cualquier otro. La ley también es una norma jurídica, pero se caracteriza por estar manifestada por la palabra y por haber sido dictada por el legislador, que es el órgano competente. Profe, dentro de las normas jurídicas, ¿la ley tiene una mayor jerarquía o algo así, o eso no, ya no se ve? No, eso no tiene, no necesariamente, no. La jerarquía está dada por lo que establece el ordenamiento dentro de la pirámide, no tiene tanto que ver con la forma que tenga la norma. Fíjate, te voy a dar un ejemplo re interesante. La Constitución británica, escuchen lo que les voy a decir, la Constitución británica no está escrita, es consuetudinaria, es lo que llamamos en la ciencia jurídica derecho consuetudinario, derecho generado por la costumbre repetida. Son normas fundamentales que no pueden ser violadas, y si son violadas admiten una sanción, pero que sin embargo no están escritas en ningún lado. Pero están tan arraigadas socialmente y son una costumbre tan arraigada y tan obligatoria como cualquier ley escrita, e inclusive tienen mayor jerarquía que cualquier otra ley que esté escrita. Miren qué interesante el concepto. Pero y eso, entonces, perdón, como una norma. Ese tipo de sistemas no da lugar a una transgresión, digamos, que pueda ser generalizada, y ya que no hay una ley escrita. Porque fíjate lo que es una sociedad avanzada. Para ellos la costumbre repetida arraiga más y tiene más valor que cualquier ley que el Estado pueda escribir y pueda supraimponer desde ese lugar. Porque la costumbre es orgánica y surge de la convivencia armónica. Entonces tiene un peso y una obligatoriedad que es inclusive mayor que la de cualquier ley escrita, y que puede ser cumplida por la fuerza también. Es un concepto muy difícil de entender para nosotros, que ni la ley escrita respetamos, digamos. Claro. Pero ellos respetan. Exactamente. Y de hecho, el derecho inglés tiene su base, todo el ordenamiento jurídico inglés tiene su base en el derecho consuetudinario, en el derecho de la costumbre de la interacción humana. Fíjate vos qué particularidad. Qué interesante lo que se puede aprender. Bueno, profe, nos avisan algunos chicos que den. Sí, está bien, chicos. Los libero porque en realidad prácticamente terminé, me queda algo muy chiquitito para el lunes. La clase del lunes la va a dar la doctora Godoy, pero sí, ya los libero. A ver si el que quiera se puede desconectar y a ver si contesto. A ver, Guillermo me dice, la diferencia radica en el origen de cada una. Exactamente.
la ley es creada por personas capacitadas y las normas por la costumbre arraigada. No, Guillermo. Normas jurídicas son todas, son absolutamente todas las reglas de conducta general, obligatorias y coercibles, ¿está? Que forman parte de un ordenamiento jurídico, solo que algunas son dictadas por el legislador, en cuyo caso son leyes, y otras, como tienen otro origen, pero no es que no estén generadas por personas capacitadas, sino que se originan en otros, a través de otros procedimientos, pero que son igualmente idóneos para dar vida y creación a una norma que va a ser también obligatoria y que va a ser coercible y que también va a ser susceptible de ser cumplida por la fuerza. ¿Entendés, Guillermo? Es decir, normas jurídicas son todas, solo que la ley se distingue de las demás normas porque además está dictada por el legislador, que es el organismo competente para dictar la ley. ¿Está? Las otras son otros tipos de normas jurídicas, pero tienen la misma validez y son igualmente coercivas. ¿Entendiste, Guillermo, esta diferencia? No sé si está Guillermo o si se me fue ya. Sí, puso que entendió. Bueno, sí, no lo estoy leyendo. Entonces, Silvana me dice, ¿cuál sería la definición de ley? ¿Cuál sería la definición de ley? La ley es una regla de conducta general, obligatoria y coercible, manifestada a través de la palabra y creada por el organismo competente establecido en la Constitución Nacional para tal efecto. ¿Estamos, Silvana? De todas maneras vas a encontrar unas definiciones de ley muy lindas en los autores también. Pero básicamente eso es la ley. Chao, profe, sí entendí, se pueden quedar, sí. Sería esto, por ejemplo. De ir a gráfico, entonces bueno, le dije que se vayan, los liberé yo, me tomé ese atrevimiento. Perfecto, no, está perfecto, podés liberar, tenés facultad para liberar. Por ejemplo, no existe ninguna ley en Inglaterra que declare expresamente que el asesinato es ilegal, sino que se trata de un delito de common law. Por ese motivo, a pesar de no haber una ley que lo prohíba, ese tipo de actos es ilegal bajo la autoridad constitucional de las Cortes. Jorge, ese es el concepto del common law. Si bien existe todo un derecho criminal dentro del common law y que está escrito que también es ley, muchas de las acciones o muchas de las normas del common law no están escritas y son igualmente exigibles que cualquier ley escrita. Así funciona el common law, exactamente así. Bueno, perfecto. Chicos, los liberamos porque ya nos pasamos 11 minutos de la clase. Salvo que alguien quiera preguntar algo más, pero si no,